Oreno Sibou Flag Gato Domaru Tokerou Wou Siranai. Traducido y publicado por Renzo en registrosdeacasa.wordpress.com. Volumen 2. Capítulo 7. A pesar de que Harold había aceptado de inmediato la invitación de Cody, cuando se pensaba normalmente, no era algo que arbitrariamente podría decidirse por un niño. Tal vez debido a la sensación de curiosidad, Itsuki incesantemente preguntó a Harold acerca de cómo iba a convencer a sus padres después de que Cody los dejara. Pero en cuanto a Harold, no creía que iba a ser un gran obstáculo. Los padres de Harold eran el tipo de personas que estaban obsesionadas con la apariencia y los títulos. Y entrar a la Orden de Caballeros del Santo Rey era considerado como un asunto extremadamente honorable. Dado que la Orden de Caballeros era una fuerza diferente de los militares del condado, era una tropa de élite directamente bajo el control del rey. En el pasado también su padre, Hayden, tuvo como objetivo unirse a ella cuando era joven. Si el amado hijo de esos padres fuera a ser reclutado por la Orden de Caballeros, la cual era una tropa de élite, lo que ocurriría a continuación estaba tan claro como el día. Harold, que había obtenido la dirección de contacto de Cody, como si él no tuviera más negocios en esta ciudad, dejó Delphi al día siguiente. Sin ni siquiera pasar por el territorio sumeraje a lo largo del camino, Harold, que había regresado a la mansión Stokes después de un viaje de 2 semanas, informó inmediatamente a sus padres. ¿Qué pasa y de qué deseas hablar tan formalmente? Hay algo que necesitaba informarles a padre y madre. Mientras me estaba quedando en Delphi, fui reclutado por una persona de la Orden de Caballeros del Santo Rey. ¿Qué? ¿Es eso cierto? Sí. Si quisiera, sería inmediato, parece. Voy a ser la persona más joven en la historia en ingresar. Increíble, Harold. Quiero entrar en la Orden de Caballeros. ¿Está bien? Por supuesto. Tal como había predicho, sus reacciones después de escucharlo eran excelentes. Especialmente el deleite de Hayden, que no parecía ser ordinario. El sueño que no pudo lograr en el pasado había sido logrado por su hijo, era lo que podría haber estado pensando. Cuando se fue a ver el torneo de lucha de Delphi junto con Erika, habían encontrado alborotadores que estaban haciendo un alboroto, y cuando él espléndidamente lo suprimió, fue reclutado, soltando a cabo una historia conveniente de esa manera, ni siquiera dudaron en absoluto. Por el contrario, diciendo, un banquete, de inmediato empezaron a prepararse para una celebración. Aunque lo entiendan, parecía como si no tuvieran ninguna intención de detenerlo. Incluso la Orden de Caballeros sale a las zonas de peligro, sin embargo. Aunque poniéndonos en ese caso, ¿qué van a hacer si su hijo mayor muriera? Mientras miraba a sus padres en éxtasis, estaba pensando en esas cosas. Bueno, desde que había tenido la intención de unirse a la Orden de Caballeros, incluso cuando sabía que sería peligroso, si no le permitían unirse sería problemático. Y también, incluso Hayden era un hombre militarista, por lo que debe haber entendido acerca de esos asuntos. Y así, Harold, que había recibido de inmediato el reconocimiento de sus padres, fue alrededor de la mansión, que estaba en una ráfaga de preparación para el banquete bruscamente celebrado, como si no tuviera nada que ver con él, llamó a Norman y Jake, y mientras, ¿por qué no?, incluso a cena a su habitación. Harold les informó a los 3. Voy a la capital imperial para convertirme en miembro de la Orden de Caballeros del Santo Rey. Aunque los Sumeraji mantengan la iniciativa para la agricultura LP, incluso si no hay movimiento, infórmenme periódicamente sobre la situación aquí. Si se trata de la capital imperial, es bastante distante. No es una distancia que pueda ser cubierta por caballos rápidos, y si queremos entrar en contacto con regularidad, será limitada al uso de cartas. En ese caso, va a tomar un poco de tiempo. No es un problema. En el caso en que tengas que notificar inmediatamente a cualquier precio, coopera con los Sumeraji. Les informaré de antemano. Entendido. Para captar los movimientos de la casa Stokes, incluso cuando estaba ausente, organizó una manera de comunicarse de antemano. Era por el bien de responder lo más rápido posible si la situación cambiará por casualidad ante alguna indicación de que movimientos turbulentos fueran a aparecer. Pero había una persona que les interrumpió. Por favor, espere un momento.
Harold-sama, ¿usted está entrando en la Orden de Caballeros?, dijo Zen. Eso es lo que dije. ¿Son tus oídos solo por decoración? No, no. Incluso Norman-san y Jake-san simplemente lo están dejando ir, ya sabes. No es una cuestión normalmente indignante. Zen estaba bastante agitado. En materia normalmente extravagante, dejando de lado si era gramaticalmente correcto o no, comprendió lo que Zen estaba tratando de decir. Pero ya que era problemático, Harold decidió ignorarlo. Eso es todo. Vuelvan a su trabajo inmediatamente. Sí. Norman y Jake se inclinaron y salieron de la habitación, e incluso Zen, que parecía como si todavía quería preguntarle algo, se fue con ellos. Cuando estuvo solo en la habitación, Harold exhaló lentamente. Podría tomarse como respirar profundamente o como suspiros. Las emociones puestas en él, si eran los sentimientos de soledad debido a salir de la casa que había llegado a conocer o si eran los sentimientos de liberación de ser capaz de escapar de los ojos de sus padres, el propio Harold no estaba seguro de lo que era. 3 años. Esa fue la cantidad de tiempo desde que había llegado a este mundo sin ni siquiera comprender la razón. Y dentro de eso, había pasado la mayor cantidad de ese tiempo en esta mansión, dentro de esta habitación. No era como si él no sentía nada cuando se iba lejos de aquí. Sin embargo, entrar en la Orden de Caballeros era una ruta predeterminada por el bien de seguir la obra original. Era solo que el programa se había acelerado un poco. Harold, que había hecho con prontitud la decisión de interrumpir su vacilante corazón, con el discurso amable y una sonrisa salamera que se activaba solo frente a sus padres, adecuadamente pasó su tiempo en el gran banquete que se celebró al día siguiente para celebrar su adhesión a la Orden de Caballeros. Ni siquiera esperar un mes después de haber sido reclutado, Harold se apartó rápidamente de la mansión. Llevando las riendas de una manera totalmente familiar, él montó en caballo durante unas horas. Por el bien de la reunión con Cody, llegó a la caseta de peaje establecido en el medio de la carretera especificada. A pesar de que se llama una cabina de peaje, no era un establecimiento para la recaudación de impuestos o de bienes, era para comprobar si había alguna persona sospechosa o si estaban tratando de llevar mercancías peligrosas o prohibidas. Un muro de piedra se había erigido bloqueando la carretera y no se podía avanzar más si no se pasaba a través de él. Harold, que estaba equipado ligeramente, fue capaz de entrar fácilmente en la cabina de peaje después de eliminar una búsqueda de equipaje ligero. Fue bastante animado. Desde simples tiendas de campaña para descansar el cuerpo de uno se crearon y puestos compactos abiertos creados por comerciantes en su viaje, mientras tomaban un descanso. Encontrando un grupo vestidos de armaduras blancas en una esquina, Harold se bajó del caballo y se dirigió hacia ellos mientras caminaba. Después de que se acercara a cierto punto, el otro lado también se dio cuenta de la existencia de Harold, y mientras agitaba sus manos, Cody levantó su voz diciendo, «Oh, hoy». Debido a eso, la mirada del grupo se concentró en Harold. Bueno, Harold-kun. Nos encontramos de nuevo mucho más rápido de lo que esperaba. No he venido aquí para encontrarlo. Más que eso, espero que no rompa su promesa de dejarme entrar a la Orden de Caballeros, ¿de acuerdo? Te digo, está bien. No hubo reacción a pesar de que él trató de empujar. Honestamente, todavía estaba dudando si que lo investigara era verdad o no. Al conocer la personalidad de Cody se hizo aún más difícil para él borrar esos pensamientos. Bueno, ya que a pesar de que podría engañar no sería una pura y simple mentira, la posibilidad en sí de que lo investigara fuera una mentira era baja. Capitán, de manera que estaba hablando de este chico, ¿verdad? Uniéndose a la conversación, de pie junto a Cody, una chica con la misma armadura blanca observó a Harold, como si lo estuviera evaluando. ¿HM? Eso es correcto. Es una broma, ¿verdad? ¿No es todavía un niño? Si bien, lo dijo quien tenía la apariencia de una chica de 17 a 18 años. A pesar de lo que la chica estaba diciendo era correcto, ya que, en este mundo, si uno llegaba a los 16, serían tratados como un adulto. A partir de los sentidos que Harold tenía, la muchacha también seguía siendo una niña. En su lugar, era obvio para él sentir que él era el adulto desde que su edad mental era más de 20 años. Entonces serás una pequeña fritura desgraciada aún peor que un niño.
Es por eso por lo que, sin querer, estas palabras salieron de repente. ¿Qué has dicho? La niña, que no pensaba que iba a replicar de esa manera tan clara, dio un paso atrás debido a estar desconcertada, y allí, la espalda de la chica chocó con algo. Cuando la chica volvió la espalda debido a darse cuenta de quién era, como sustituyendo a sí misma, fue empujada en el campo visual de Harold. Enorme. Lo primero que Harold pensaba era eso. Y después, se dio cuenta de que esa cara espantosa parecía algo diabólico de un vistazo. Estar expuesto a la mirada, su intensidad fue suficiente para que se sometan incondicionalmente. A pesar de estar asustado lo suficiente como para casi dejar escapar una voz extraña, sondeó el estado de ánimo del hombre que parecía como si quisiera decir algo. ¿Tienes un problema conmigo? En ese caso, le haré entender a tu cuerpo junto con la chica. Naturalmente, su estado interior de asustarse no se demostró en el exterior. Pero en eso, cada persona, excepto Cody, parecía como si se sorprendiera. El hombre con cara de miedo preguntó a Harold, que estaba preocupado pensando, tal vez se echó hacia atrás, porque mi boca era demasiado fuerte. ¿Qué? ¿No me tienes miedo? No entiendo por qué debería tener miedo de ti. Después de todo, incluso si lucháramos, me gustaría ser el único que ganará. La boca de Harold, sin preocuparse de sus verdaderos sentimientos en absoluto, fácilmente ignoró la pregunta del hombre. No debería hablar de ganar o perder, y este hombre era también de la Orden de Caballeros. Como no tenía suficiente fuerza para unirse a ella, no sería solo por mero espectáculo. Él quería restringir el uso de palabras agresivas tanto como sea posible hacia una persona que se convertiría en su compañero. Bueno, Harold mismo sabía que no podía esperar que esta boca diera consideración hacia estos asuntos por el estilo. Ustedes, Harold Kun solo ha sido invitado y aún no se ha convertido oficialmente en un miembro de la Orden de Caballeros, ¿bien? Para empezar, ¿qué hay de al menos presentarse ustedes mismos? Lo siento por eso. Me llamo Robinson. Aline. Soy Shadow, le doy la bienvenida, Harold. El hombre de alta estatura y cara aterradora era Robinson, la chica dura junto a él era Aileen y el hombre con el pelo de color naranja que podría estar asociado con la melena de un león era Sido, era la forma en que se presentaron. Al oír sus nombres, el cuerpo de Harold endureció. ¿No son estos chicos también personajes que van a morir? Esa fue la razón por la que Cody dejará la Orden de Caballería, en otras palabras, el motivo para fundar Frieri. La causa fue porque dejó que Robinson y los otros, que eran sus subordinados directos, murieran en una cierta batalla. En la obra original, detrás de la actitud fácil de llevar de Cody, culpó a su impotencia en su corazón, y siempre se preocupaba si unirse de nuevo a la Orden de Caballeros había sido la decisión correcta. Aunque en las etapas finales del juego, ese tipo de dudas y conflictos internos se podrían resolver, el problema era que, si las cosas iban en la misma forma que la obra original, a continuación, Robinson y los otros morirían. Una explicación detallada sobre su muerte no había sido mostrada en la narrativa. En una de las escenas en el juego, Cody diría sus nombres, mientras que miraba a la luna, o el pasado de Cody cada vez más claro cada vez que pierde subordinados en un evento, solo este tipo de información fragmentada era mostrada. Naturalmente, no había forma de que algo así como sus opciones de personajes existiera, e incluso en cuanto a su aspecto visual, solo los había visto hasta ahora. Incluso si quería salvarlos, porque la información era casi inexistente, no podía llegar a ningún plan. Lo único que sabía era la batalla en la que habían participado y perdieron sus vidas. Y más que cualquier otra cosa, si por casualidad sobrevivieran, significaría aún más el descarrilamiento de la obra original. Esto era porque si Robinson y los otros fueran salvados, la probabilidad era excesivamente alta de que la historia de Cody de dejar la Orden de Caballeros y fundar Frieri iba a ser destruida. Si eso llegara a suceder, los acontecimientos que en un principio podrían ser liquidados con la capacidad de endeudamiento de Frieri no sería posible. En el peor de los casos, sería jaque mate. En otras palabras, Harold se vio obligado a tomar una decisión, dar prioridad a la tasa de supervivencia y dejarlos morir sin ayudarlos, o evadir el futuro que le esperaba a Robinson y los demás resultando en la destrucción de la obra original.
Incluso si era incierto, exactamente porque sabía el futuro de este mundo, comprendió que cualquiera fuera su elección era literalmente matar o morir. Incluso a sabiendas, todavía tenía que elegir. Harold agudamente se dio cuenta de que este podría ser el destino, que parecía similar a una maldición de la que no podía escapar de ninguna manera, la cual se determinó sobre él en el momento en que decidió vivir como Harold Stokes. Hasta aquí llega este capítulo. Si les ha gustado, me gustaría invitarlos a que sigan la novela en la página de WordPress de Renzo. El enlace estará en la descripción del video y en el comentario fijado. Gracias por ver el video. Hasta el próximo capítulo.